Bienvenidos estimados estudiantes, soy Carlos Perdomo. En esta ocasión vamos a aprender a editar ecuaciones en LaTeX. En realidad LaTeX, su potencial es básicamente la escritura de caracteres matemáticos y científicos, no tanto la escritura de texto plano. Así que en realidad el potencial de LaTeX es la matemática. Para ello vamos a empezar un nuevo documento. ¿Sí? Tenemos que escribir un preámbulo como lo aprendimos en el video anterior. Contrapleca document class. ¿Okay? Esto pues lo vamos a hacer un poco ligero. Porque ya lo sabemos. ¿Okay? Vamos a empezar un nuevo documento. ¿Sí? Solo para guardarlo, vamos a guardarlo. Recordemos que vamos a hacer una carpeta exclusiva para cada documento en LaTeX. En este caso le vamos a poner práctica matemática. Lo vamos a guardar. Si lo compilamos, podemos observar que ya está. ¿Okay? Ahora sí podemos empezar a trabajar con entornos meramente matemáticos. Lo primero que tenemos que hacer para un entorno matemático es cargar estos dos paquetes. Contrapleca, use package, AMS-Math, y el otro paquete que vamos a cargar es el de los símbolos, que ya lo habíamos utilizado anteriormente, AMS-Sim. Estos dos paquetes nos van a permitir acceder a la mayor parte de los símbolos que vamos a necesitar en matemáticas. ¿Okay? Para empezar, un entorno matemático lo podemos hacer de dos formas. La primera es abriendo dos símbolos de dólar y escribiendo entre ellos dos. Por ejemplo, 2 más 2 igual a 4. Si yo lo compilo, observemos que tenemos acá está lo que acabamos de escribir. Ahora, si yo lo escribo entre doble símbolo de dólar, veamos la diferencia y lo compilo, aparece que mi expresión está en el centro. ¿Okay? Esa es alguna de las diferencias que podemos encontrar cuando abrimos o cerramos el entorno matemático a través de los símbolos de dólar. ¿Qué diferencia hay entre uno y el otro aparte de la alineación en el centro? Por ejemplo, imaginemos que queremos escribir la misma expresión, ¿no? 2 más 2 igual a 4. Y quiero seguir escribiendo texto en la misma línea. Este es un ejemplo, por ejemplo. Vamos a decir de operación básica. No voy a poner tildes porque no he cargado el paquete para tildes, así que simplemente escribiré normal. ¿Okay? Si yo lo compilo, veamos que obtenemos exactamente lo que pusimos. Pero si hubiéramos utilizado doble símbolo de dólar, pasa lo siguiente. Veamos, yo lo compilo y ven que en la línea solamente me aceptó lo que estaba entre los dos símbolos de dólar. Así que si vamos a escribir una ecuación, por ejemplo, junto con texto, lo mejor sería utilizar solamente un símbolo de dólar. Y si no, si solamente va a ir la ecuación en esa línea, utilizar doble símbolo de dólar. A medida que vayamos trabajando, podemos ir encontrando la forma más adecuada para ir operando. Para cuestiones de ejemplo, como lo que nos interesa es únicamente la parte matemática, trabajaré con dos símbolos de dólar siempre. ¿Ok? Por ejemplo, si yo quiero escribir una fracción, el comando es el siguiente. Contrapleca. Bueno, aquí hay dos. El primero es contrapleca frac. Por ejemplo, voy a escribir la fracción 4/5. ¿Ok? Observen que tiene dos argumentos. En el primer argumento escribo el numerador y en el segundo escribo el denominador. Si yo lo compilo, ahí está mi fracción en forma de numerador y denominador. La otra es escribir contrapleca defrac. ¿Sí? Defrac, si yo lo compilo, pues no ocurrió gran diferencia. Esto es porque estoy utilizando dos símbolos de dólar, pero ahora observemos qué ocurriría si hubiera utilizado solo un símbolo de dólar. Lo voy a escribir ambos, contrapleca defrac y contrapleca frac. Voy a escribir la misma fracción, 4/5, ¿ok? Pero en esta ocasión solamente estoy utilizando un símbolo de dólar. Si yo lo compilo, veamos, la primera fracción es generada en defrac y la segunda es generada solamente en frac. Veamos qué obtenemos.
se puede ver acá claramente cuál es la diferencia. ¿Ok? Escrito con dfrac, la fracción es de tamaño grande. Y escrito solamente con frac, pues lo va a adaptar al tamaño de la línea. Entonces, aquí pues va a depender de exactamente lo que queramos obtener, pero yo en general utilizo siempre dfrac. Pero aquí dependerá mucho de lo que estén escribiendo. Así que aquí queda perfectamente a su elección. Si yo quiero escribir la fórmula cuadrática, por ejemplo, recordemos la fórmula cuadrática: x igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. ¿Ok? Recordando que podemos usar el comando para fracción, podemos empezar x es igual. ¿Ok? Luego abro el comando de fracción, en este caso usaré dfrac. Recordemos nuevamente que en el primer conjunto de llaves voy a escribir el numerador y en el segundo escribiré el denominador. En este caso es menos b, ¿ok? Menos b. Para escribir más menos, el comando es contrapleca pm de plus minus, ¿ok? Más menos. Para escribir la raíz cuadrada, el comando es contrapleca sqrt, ¿ok? Observamos que aquí hay dos opciones. La primera pues me aparece con un argumento entre corchetes y la segunda solamente con un argumento entre llaves. La primera es, por ejemplo, cuando queremos poner la raíz cúbica, raíz cuarta, o sea, una raíz que necesita un índice. La segunda pues se sobreentiende que va a ser raíz cuadrada. En este caso elegiremos la segunda. Para poner b al cuadrado pues lo hacemos igual que en la calculadora: b al cuadrado menos 4ac. Y ahora en el denominador escribo sobre 2a. Si compilo mi expresión, observemos, este es el resultado. ¿Okay? Podemos observar que la calidad que tiene LaTeX para escribir ecuaciones es bastante notoria. ¿Okay? Y eso que aquí estamos utilizando solamente un símbolo de dólar. Si utilizara los dos, como decía que lo íbamos a hacer, si utilizo los dos, me va a aparecer la ecuación en el centro. ¿Okay? Está en el centro acá. Bien, sigamos trabajando. Otra ventaja de utilizar dos símbolos de dólar es que no necesito hacer el quiebre de línea, porque automáticamente, como solamente acepta una línea a la vez, cuando utilizo el doble símbolo de dólar, la siguiente automáticamente aparecerá en la siguiente línea. ¿Ok? Bien, por ejemplo, si quiero escribir una derivada, imaginemos que es la derivada de f de x igual a seno de x, por ejemplo, lo puedo hacer de esta forma. Bueno, para escribir d sobre dx es una simple fracción de frac y simplemente utilizo las letras normales de dx, de f de x, ¿okay? De f de x igual a seno de x. ¿Ok? Veamos. Aquí, si observan ustedes, dejé un espacio, aquí dejé espacio, pero en realidad, cuando trabajo dentro de un entorno matemático, LaTeX no deja espacios. ¿Okay? Observamos que aquí esto está junto, aquí consideró el espacio que iba a utilizar y se ve de esta forma. ¿Okay? Se ve de esta forma. Si yo quisiera escribir una derivada parcial, ¿okay? Una derivada parcial, por ejemplo, la parcial de f de x y z igual a seno de x, por ejemplo, empiezo siempre como una fracción. El comando para el símbolo de derivada parcial es contrapleca partial. ¿Okay? Entonces sería la parcial con respecto a x. Entonces contrapleca partial x. Observen que acá debemos ser cuidadosos de dejar este espacio. La razón es que si yo lo dejo pegado, LaTeX me va a entender esto como un solo comando y me va a mostrar error porque el comando no existe. Entonces aquí dejo espacio, recordando que en realidad ese espacio no se va a mostrar. ¿Ok? Entonces ahí está la parcial con respecto a x de f de x y z igual a, qué sé yo, x seno de z, por ejemplo. ¿Ok? Veamos. Y ahí tenemos el símbolo de derivada parcial. ¿Ok? Pueden observar nuevamente que LaTeX utilizó el espacio necesario para cada una de las expresiones. Si hubiésemos querido que esto apareciera en el numerador, pues simplemente el f de x y z lo escribo en la parte de las llaves que le corresponden al numerador.
¿ok? Aparecería de esta forma, por si a ustedes les gusta escribirlo así. Si continuamos y quiero escribir una integral, sin límites, por ejemplo, la integral de x al cuadrado, diferencial de x, empiezo de esta forma. Contrapleca int, ese es el símbolo de la integral, ¿sí? De x al cuadrado, diferencial de x. Observemos que es simple. Si yo lo compilo, obtengo esto que está acá, ¿ok? Observemos que el diferencial de x quedó un poco demasiado cerca, ¿no? Si lo pongo así, x de dx, por ejemplo, se va a notar aún más. ¿Lo ven? Está demasiado cerca. Para hacer un espacio, recordemos que LaTeX en realidad no entiende los espacios dentro de un entorno matemático. Así que la forma de dar un espacio, hay varios, pero el que vamos a utilizar es este, contrapleca y luego un espacio. ¿Okay? Con eso, LaTeX lo que va a hacer es dejar un espacio de 1/3 de cuadrantín. Si yo lo compilo, veamos, ya el DDX se separó un poco. Hay otras opciones, por ejemplo, poner el espacio y un símbolo de admiración, o una coma, o un 2 puntos. Cada uno de ellos me va a dar un espacio diferente, pero solo dejar así la contrapleca y un espacio parece que nos da el tamaño adecuado. Vemos en este caso que utilizamos dos símbolos de dólar, pero observen qué habría pasado si yo escribo la misma expresión, la voy a copiar y pegar, si yo hubiera utilizado la misma expresión pero solamente con un símbolo de dólar. Vean la diferencia, aquí está, se ve muy notoria porque en este caso el símbolo de integral es muy grande y en este otro pues lo adaptó al tamaño de la línea. Para solucionar ese problema, si es que lo queremos solucionar, vamos a hacer lo siguiente. ¿Okay? Vamos a venir, voy a quitar esto solamente para ilustrar y voy a abrir llaves y las voy a cerrar. Dentro de las llaves voy a escribir contrapleca display style, ¿sí? Espacio, y luego sí puedo escribir mi expresión. ¿Okay? En este caso, si yo compilo, veamos qué ocurre. Observen que siempre está a la izquierda, pero ahora el símbolo de integral está del mismo tamaño. ¿Okay? Eso para que algunas veces sí se miran trabajos con el símbolo de la integral muy pequeños y no se ven bien. ¿Okay? Así que tengamos siempre eso en mente. Obviamente según nuestras necesidades, ¿no? Según nuestras necesidades. Bien. Hasta aquí entonces la parte de integrales. Si yo quiero escribir una integral definida, por ejemplo, voy a hacer esta integral desde menos infinito a más infinito. ¿Okay? Empiezo de la misma forma, contrapleca int. Para poner el límite inferior es guión bajo, ¿sí? Abro llaves y escribo el límite inferior. Para poner de menos infinito, pongo el menos y el símbolo de infinito lo escribo de esta forma, contrapleca y nf, aquí está, ty. Eso es menos infinito. Para escribir el límite superior, lo pongo el símbolo del circunflejo, como cuando voy a elevar una potencia, y escribo más infinito. ¿Okay? Y luego la expresión de x, dejo un espacio, diferencial de x. ¿Okay? Observen, aquí ya tengo mis límites de la integral de menos infinito a más infinito. ¿Okay? Vamos a escribir esta otra expresión, ¿sí? La integral de menos infinito a más infinito de e a la menos x al cuadrado, diferencial de x es igual a raíz de pi. ¿Ok? Entonces empiezo menos la integral, ¿sí? La integral, perdón, de menos infinito, ¿sí? Hasta más infinito, ¿sí? De e, el símbolo de e simplemente es la letra. ¿Ok? Acá para elevar a una potencia, pues como son varios caracteres, el menos, la x y el cuadrado, son 3 caracteres, lo voy a escribir entre llaves. ¿Ok? Entonces menos x al cuadrado, diferencial de x, igual a raíz cuadrada, ¿sí? Para escribir pi es contrapleca pi, así como se escucha. Si yo lo compilo, veamos aquí qué fue lo que ocurrió. Acá es esto, la pleca la dejé junta al ddx, entonces lo está tomando como un comando
y me dice aquí que la secuencia, el control de secuencia está indefinido. Es obvio porque contrapleca de x no es un comando, así que lo separo. ¿Okay? Y aquí está. Observen. En este caso elevó todo el término al cuadrado. ¿Qué habría pasado si yo no utilizo las llaves? ¿Okay? Si lo tomo como si fuera un solo dígito, vean qué ocurre. Solamente el menos lo elevó y el x al cuadrado lo tomó como otro término. Así que en este caso lo vamos a hacer así. Y cada vez que tengamos que elevar algo y sea más de un solo carácter, lo vamos a hacer de esa forma. ¿Ok? Bien, continuemos. ¿Qué más podemos escribir? Vamos a escribir una integral triple en coordenadas cilíndricas. ¿Ok? Vamos a escribir, o en esféricas, vaya, la verdad no importa. Vamos a escribir que b es igual a la triple integral de r cuadrado seno de teta por d de r, d de teta, d de phi. Los límites de e de r van a ser de 0 a r, de d de teta van a ser de 0 a pi y de d de phi van a ser de 0 a 2pi. Entonces comienzo con la primera integral. ¿Okay? La primera integral va a ser de 0, ¿sí? De 0 a 2pi. Para escribir 2pi lo hago de esta forma. Luego la segunda integral va a ser de 0 a pi. ¿Sí? La tercera integral va a ser de 0 hasta r. ¿Okay? De r al cuadrado, ¿sí? R al cuadrado por seno, ¿sí? Seno, los paréntesis simplemente los escribo, no son ningún comando. Para escribir teta es contrapleca teta, así. Contrapleca teta, dejo un espacio, d de r, ¿sí? D de teta, contrapleca teta, y d de phi. Bueno, aquí hay dos opciones. Primero voy a escribir solamente d de phi, ¿ok? D de phi, y veamos lo que obtenemos. ¿Ok? Tenemos esto acá, ¿sí? La integral triple, y el phi pues es este que se muestra acá. ¿Ok? La otra opción, porque sí se logra ver bastante en los textos, es usar el comando barphi. ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia? Pues es esta que vemos acá, ¿sí? El d de phi o el d de barphi lo que hace es cambiar el símbolo, aunque se sobreentiende que los dos son phi. ¿Okay? Lo vamos a dejar así como está porque es más normal encontrarlo de esta forma. Si yo quiero expresar, por ejemplo, una integral de contorno cerrado, lo hacemos de esta forma. ¿Okay? Imaginemos que va a ser un contorno sobre cualquier superficie, ¿no? Cualquier contorno de superficie. El comando va a ser es el siguiente, o int. En este caso, le digo que va a ser una integral cerrada. Puedo ponerle el límite solamente el inferior y le digo que va a ser sobre un contorno de f de x, por ejemplo, ¿sí? De x igual a 0. ¿Sí? Solamente vamos a ejemplificar. ¿Okay? Observen, lo que tenemos es esto. ¿Sí? Le digo que es una integral de contorno cerrado de f de x, de x es igual a 0. ¿Ok? Si queremos escribir un límite, por ejemplo, el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x es igual a 1, ¿no? Lo podemos hacer de esta forma. ¿Ok? Contrapleca lin, ¿sí? Lin, guión bajo. ¿Ok? Aquí vamos a decir cuando x tiende a 0, lo escribo de esta forma. X, para la flecha de tiende a, escribo right arrow, o sea, una flecha apuntando hacia la derecha. En este caso acá lleva una t, tiende a 0, ¿ok? Límite cuando x tiende a 0, en este caso de seno de x sobre x, bueno, es una fracción, ¿ok? Seno de x, ¿sí? Sobre x, ¿sí? Si quiero dejar aquí un espacio, solamente para indicar que es el argumento, pues lo hago de esta forma. Igual a 1. ¿Okay? Igual a 1, vamos a ver. Lo que obtenemos es esto. Observen, el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x es igual a 1. ¿Okay? Vemos entonces que la forma de escribir estas ecuaciones en LaTeX, al final esto se vuelve muy fácil a medida vamos practicando. ¿Okay? Si quiero escribir una sumatoria, lo hago de esta forma.
contrapleca, por ejemplo, va a ser la sumatoria desde k igual a 0 hasta infinito. Entonces, sumatoria, así sum, el límite inferior lo escribo igual que una integral. Desde 0, bueno, desde k igual a 0, ¿sí?, hasta el infinito, pues recordemos, es infty, ¿sí?, de menos 1 a la k sobre k más 1. ¿Ok? Entonces, en este caso es una fracción, ¿sí? Yo digo menos 1 a la k sobre k más 1. ¿Ok? Y esto va a ser igual a la integral, ¿sí?, a la integral desde 0 hasta 1 de d de x en fracción, ¿sí?, d de x ver en el numerador, sobre 1 más x. Observemos lo que obtuvimos y es esto acá. La sumatoria, veamos, la sumatoria desde k igual a 0 hasta infinito es este comando que tenemos acá. Lo demás pues ya es algo que lo manejamos. ¿Okay? Veamos algo que es muy importante. Por ejemplo, imagínense que yo quiero escribir 4/5 al cuadrado. ¿Ok? Entre paréntesis, por ejemplo, 4/5, ¿sí?, 4 el denominador, 5 el numerador y los paréntesis al cuadrado. Veamos qué ocurre. ¿Ok? Ven el resultado, ¿sí? Lo hizo, básicamente hizo lo que le pedimos, pero los paréntesis no cubren completamente la expresión. En este caso vamos a utilizar los siguientes comandos. ¿Okay? En este caso este es el paréntesis, este es el izquierdo y este es el derecho. Lo vamos a separar para anotarlo. Vamos a hacer lo siguiente. Para que el paréntesis izquierdo se acomode al tamaño de la expresión, vamos a escribir contrapleca left y luego el paréntesis. Y lo mismo, para que el paréntesis derecho se acomode, va a ser contrapleca right. Observen, acá está la ayuda. Y el paréntesis derecho. Veamos ahora la diferencia. ¿Sí? Observen que el paréntesis sí quedó del tamaño adecuado. Acá tenemos varias opciones. Podemos poner también el corchete. ¿Okay? El corchete, en lugar del paréntesis, puede ser el corchete. Perdón. ¿Okay? Observen, es el corchete. Podría ser la llave. Para poner la llave, pues existe un pequeño problema, y es que la llave, al igual que el símbolo de tanto por ciento y el símbolo de dólar, son caracteres exclusivos de LaTeX. Así que si yo lo pongo, simplemente la llave, ¿ok? Simplemente la llave, LaTeX pues no me entiende bien qué es lo que quiero hacer, ¿ok? Porque la llave es un símbolo especial, ¿ok? Es un símbolo reservado de LaTeX. Así que para poner cualquier símbolo especial, yo le pongo la contrapleca, ¿sí?, y luego el símbolo. En este caso le estoy diciendo a LaTeX que yo quiero que me muestre la llave en este caso. ¿Ok? Observen, aquí está como llave. ¿En qué otro caso podría ser aplicable esto? Imaginemos que queremos poner la expresión así en texto, ¿no? El 40% de los vehículos utilizan gasolina regular. Vaya. Entonces empezamos, ¿no? El 40% de los vehículos utilizan gasolina regular. Observemos qué ocurrió acá. Vean que después del símbolo de dólar, esto se puso en color gris. Es decir, que LaTeX entiende esto como un comentario. Y si yo lo compilo, lo vamos a confirmar. Aquí está. Solo dice el 40. Y de ahí en adelante todo lo demás lo tomó como comentario, así que no lo va a mostrar. Si yo quiero que lo muestre, antes del símbolo de tanto por ciento le pongo la contrapleca. Vemos que ahora sí se puso de color negro. Y si le damos compilar, aquí está. ¿Okay? Ahora sí podemos ver el símbolo especial. Lo mismo ocurre para el símbolo de dólar, ¿okay?, para las llaves y unos cuantos símbolos más que LaTeX los tiene reservados para él. ¿Okay? Sigamos entonces. Vamos a escribir, por ejemplo, una raíz, ¿sí? Vamos a escribir una raíz de otro índice que no sea 2, ¿no? Contrapleca SQRT, ¿sí? En este caso aquí escribo, por ejemplo, una raíz cúbica y aquí escribo el argumento, ¿no? Imaginemos que va a ser la raíz cúbica de 2/3. ¿Okay? De 2/3 tenemos acá. Vean que en este caso el 3 forma el índice de nuestra expresión. ¿Okay?
Bien, entonces ya con esto tenemos bastantes conocimientos para calcular o para mostrar sobre todo cálculos numéricos. ¿Sí? Cálculos numéricos. Aquí lo único que queda es básicamente empezar a practicar, averiguar de repente más comandos que podemos utilizar. Por ejemplo, para utilizar el comando de transformada de Laplace. ¿Okay? Para utilizar el comando de la transformada de Laplace, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cargar un paquete. ¿Okay? En este caso es usePackage. El comando o el paquete se llama math rsfs. ¿Okay? Así. Luego de esto, podemos utilizar el comando para la transformada de Laplace. En este caso, imaginémonos que queremos escribir la transformada de Laplace de e a la t, por ejemplo. Veamos cómo resulta. Aquí está. La forma de escribir el comando para la transformada es el siguiente. Contrapleca math scr. ¿Okay? Y acá escribo la letra L, que va a ser de la transformada. Entonces aquí le digo la transformada. Normalmente se escribe con llaves, ¿no? Así que vamos a utilizar un delimitador left y luego la llave de e a la t. ¿Sí? De e a la t. Y cerramos la llave. La otra forma de poner la llave es poniendo R brace si es la llave derecha o L brace si es la llave izquierda. Y aquí no importa. ¿Sí? Acá está la llave. ¿Sí? Si yo lo compilo, vemos que aquí está el comando. ¿Sí? Aquí está el comando. Si quiero poner, por ejemplo, para transformada inversa, es la misma forma. Contrapleca math scr. ¿Okay? En este caso, pues simplemente escribo Laplace y le pongo a la menos 1, así manualmente. A la menos 1. En este caso se le saca la transformada de Laplace a una función en S, ¿no? Por ejemplo, le vamos a sacar la transformada de Laplace a la siguiente expresión. Recordemos las llaves. ¿Okay? Las llaves. A logaritmo natural de 1 más 1 sobre S. ¿Okay? Logaritmo natural, como va a utilizar paréntesis, vamos a abrir nuevamente los delimitadores. ¿Sí? Los delimitadores. Aquí podemos utilizar la ayuda. ¿Okay? De 1 más 1 sobre S, aquí es la fracción, 1 sobre S, cierro el paréntesis, ¿sí? Cierro el paréntesis y luego cierro la llave. La llave la vamos a poner aquí de esta forma. ¿Okay? Le digo que esto es igual a 1 menos e a la menos t. ¿Sí? En ese caso, como es menos t, son dos caracteres, lo ponemos entre corchetes. 1 menos e a la menos t sobre t. ¿Okay? Veamos. Y tenemos esta expresión. En este caso, aquí fue un error porque olvidé poner las llaves. ¿Okay? Pero lo arreglamos y listo. Aquí tenemos esta expresión. Observen que se ve en general bastante bien. Bastante bien. En este caso, si queremos que el logaritmo natural, bueno, lo tira como en letra cursiva, ¿no? Si queremos que lo muestre en letra normal, pues le ponemos una contrapleca. Le ponemos la contrapleca y observen que ya lo tira de esta forma. ¿Okay? Eso en el caso. Para escribir, sobre todo términos matemáticos que ya están dados, como logaritmo, las funciones trigonométricas y otras por el estilo. Bien. Con LaTeX podemos hacer, por ejemplo, eso de tachar o cancelar un término. Para ello vamos a cargar otro paquete. En este caso el paquete se llama cancel. ¿Sí? Y vamos a escribir, por ejemplo, algo así como esto, ¿no? Solo para probar, para que veamos cómo funciona. A más B es igual a C más B. En este caso, pues B se cancelaría, ¿no? A más B igual a C más B. ¿Ok? Si queremos, obviamente solo para que se vea vistoso, podemos cancelar B de esta forma. Contrapleca,
cancel y escribo B. Y acá contrapleca cancel y también escribo B. Esto les recuerdo solamente es para que se vea vistoso y lo tenemos de esta forma. ¿Ok? Si queremos cancelar, por ejemplo, hay términos que se hacen cero en una ecuación, ¿no? Y nosotros queremos indicarlo con una flecha y que haya un cero para indicar que ese término es 0 o es 1 o el valor que sea. Podemos hacerlo de esta forma. Por ejemplo, vamos a ir seno de 0 y para indicar que es 0 podemos usar, por ejemplo, cancel to. ¿Okay? Tenemos que abrir nosotros las llaves. En la el primer par de llaves va con cuánto lo queremos cancelar. En este caso 0 y seno de 0. ¿Okay? Seno de 0, veamos cómo se ve. Ahí está. Observen, seno de 0 es igual a 0. ¿Okay? Podemos seguir probando. Hay más opciones del paquete cancel que nos permiten, por ejemplo, cancelar con una X o con una barra, pero de izquierda a derecha. Así que simplemente es de que leamos un poco y averigüemos más sobre este paquete. ¿Okay? Si quiero presentar una función por partes, así con la llave y con todos los casos, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a abrir, ¿ok? Vamos a abrir el entorno case. Vamos así con los símbolos de dólar. Vamos a abrir el entorno case, ¿sí? Pues el entorno case no tiene ayuda, así que nosotros tenemos que poner manualmente el inicio y el final. ¿Sí? Vamos a abrir el entorno case. Por ejemplo, vamos a decir que f de x, ¿sí?, es igual a 0 si x vale 3 y 1 si x es distinto de 3. ¿Okay? Entonces dentro del entorno case podemos hacerlo de esta forma. 0, ¿sí?, el ampersand, si para hacer un espacio, contrapleca y espacio, x igual a 3. ¿Okay? Y 1, si dejo un espacio, x para decir es distinto es nec, el comando nec 3. ¿Ok? Nec 3. Veamos cómo se ve y lo tenemos aquí de esta forma. Observen que nec me da el símbolo para diferente. Así podemos expresar funciones por partes de manera automática. Vean que el entorno case tiene que ir propiamente dentro de un entorno matemático. Si queremos escribir ecuaciones y que las ecuaciones estén numeradas, vemos que a veces en los libros pues es muy normal utilizar referencias cruzadas, ¿no?, con las ecuaciones enumeradas. Lo vamos a hacer de esta forma. Contrapleca, begin, vamos a abrir un entorno. El entorno se llama equation. Vemos que no he utilizado los símbolos de dólar porque el entorno de equation ya es meramente matemático, así que adentro puedo escribir normalmente sin utilizar los símbolos de dólar. Por ejemplo, vamos a escribir una ecuación simple, ¿no? 2 más 2 es igual a 4. Por ejemplo, si yo la compilo, vemos que ocurrió que el LaTeX le empieza a numerar y automáticamente la siguiente ecuación que yo haga, ¿okay?, si quiero otra ecuación, vuelvo a abrir, por ejemplo, la misma ecuación que utilicé antes, ¿no? ¿Sí? La misma ecuación. Solo la voy a copiar, es para que veamos cómo LaTeX las numera. ¿Okay? ¿Sí? LaTeX las numera y en este caso me dice que esta es la ecuación número 2. ¿Okay? Y así automáticamente la siguiente sería la ecuación número 3. Si yo quiero, por ejemplo, hacer ecuaciones y que estas me queden alineadas, digamos un sistema de ecuaciones, pues el entorno que más me conviene es el entorno EQNArray. ¿Okay? Imagínense que va a ser un sistema de 3×3 y quiero que por vistosidad se miren alineadas. Por ejemplo, x más y más z igual a 3. ¿Sí? Luego escribo la otra, x menos y menos z igual a 1. Y escribo la siguiente ecuación, 2x menos 5y igual a 3, por ejemplo, ¿no? Y si yo lo compilo, observen qué es lo que ocurre. Me muestra las tres ecuaciones, pero me las muestra alineadas y automáticamente me las numera. En este caso, el comando EQNArray
me permite a mí quitar esa numeración. ¿De qué forma? Pues poniéndole un asterisco, obviamente al inicio y al final. Y vean que con eso yo quito la enumeración y siempre me va a mostrar las ecuaciones alineadas. Si quiero que de preferencia me haga un espacio aquí en el igual, pues le pongo un ampersand al inicio y al final de los iguales. De hecho, esto es muy recomendable por cuestión de vistosidad. Veamos cómo resulta, ¿sí? Vean que tomó el igual como referencia. Así que se ve muy bien. ¿Okay? Se ve muy bien. Otra cosa que podemos hacer con LaTeX es, por ejemplo, utilizar llaves. ¿Okay? Utilizar llaves. Imagínense que queremos hacer la expresión n más 1 más n más 1 más n más 1, así, e indicar que se va a hacer n veces. Por ejemplo, lo podemos hacer de esta forma. ¿Okay? En símbolos de dólar, si son dos, lo vamos a hacer así, contrapleca, under brace. Eso le digo que me va a hacer una llave, pero por el lado de abajo, y aquí empiezo a escribir, ¿no? N más 1, ¿sí? Más n más 1, más, y así sucesivamente, ¿no? Más, en este caso, aquí para los 3 puntos, ¿ok? Para estos 3 puntos se puede hacer también por medio de comandos, ¿sí? El comando para esos 3 puntos es contrapleca L dots, ¿sí? Son los 3 puntos, más el enésimo término, n más 1. ¿Okay? En este caso, pues quiero poner así en forma de llave que eso se va a hacer n veces. Entonces lo hago de esta forma. Después de under brace, guión bajo. Como voy a escribir dentro de un entorno matemático, observen que eso está dentro de un entorno, tengo que abrir una caja de texto. En este caso, mbox, ¿sí? Mbox. Y le digo que eso va a hacerse n veces. ¿Okay? N veces. Veamos qué ocurre. Vean, lo que obtuvimos acá es una llave que me contiene todo lo que está dentro. La letra N pues se ve cursiva porque la puse entre símbolos de dólar. Si lo hubiera hecho así nomás, sin símbolos de dólar, se ve de esta forma. ¿Okay? Entonces, esto es algo que de vez en cuando lo vamos a necesitar para algún trabajo en LaTeX. Entonces, con esto ya estamos casi listos para escribir cualquier ecuación. Veamos, por ejemplo, si queremos escribir de cálculo integral, ¿no? Perdón, de cálculo vectorial, el rotacional. ¿Okay? Para escribir el nabla es contrapleca nabla. ¿Okay? El símbolo del triángulo invertido. Para escribir el símbolo de producto cruz, no se utiliza la letra X ni la X mayúscula porque se nota que es una letra. Se utiliza el comando times, ¿sí? El comando times. Y luego, para escribir un vector, es contrapleca vec. Y en su argumento escribo el vector que quiero que se muestre. En este caso, veamos, es para que se muestre así el vector con su flecha arriba. ¿Okay? ¿Para qué nos puede servir eso? Por ejemplo, vamos a escribir un vector así como lo hacemos para posicionarnos con un vector director, que R es igual a X en la dirección de X, más Y en la dirección de Y, más Z en la dirección de Z. En este caso lo hago así, contrapleca vec, R, con esto le estoy diciendo de que R me lo muestre como vector, es decir, con una flecha en la parte superior, igual a X en la dirección de X, en este caso de X unitario. Para ponerle el sombrerito arriba de la X, utilizo el comando hat y adentro escribo X unitario, más Y en la dirección de Y, más Z en la dirección de Z. ¿Okay? Veamos, obtenemos algo de esta forma, ¿sí? De esta forma. Si quiero escribir, por ejemplo, la ley de Coulomb, digamos, que recordemos que fuerza es igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por el producto de las cargas entre r al cubo por el vector r. ¿Okay? En este caso, la fuerza la quiero escribir como un vector. Fuerza es igual, luego sigue una fracción, ¿no? 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. 4, para escribir el pi es simplemente pi. Para escribir el epsilon es contrapleca epsilon. Y para poner un subíndice, cualquiera que sea,
en general es guión bajo y luego ponemos el subíndice 0. ¿Okay? Luego eso multiplica a la fracción de q sub 1. Aquí podemos volver a utilizar un subíndice. ¿Okay? Q sub 1 por q sub 2 sobre, vemos que estamos acá en el lado del denominador, r al cubo multiplicado por el vector r. ¿Okay? Si lo compilo, veamos. Bueno, en este caso pues ocurrió un pequeño error. ¿Ok? Más que todo tiene que ver con el hecho donde las llaves se abren o se cierran. En este caso aquí pues seguí escribiendo, o sea que aquí hay una llave de más. ¿Sí? Estos errores son comunes y solamente con la práctica ustedes los pueden corregir a simple vista. Veamos, esto es lo que obtenemos. Vean que el epsilon sub 0 se ve muy bien, lo mismo las cargas. ¿Okay? Si quiero escribir, por ejemplo, el rotacional de un vector A en coordenadas cilíndricas, ¿sí? Lo puedo hacer de esta forma. Contrapleca nabla, ¿no? Nabla. Contrapleca times. ¿Sí? Luego el vector A. Esto es igual, si recordamos, es 1 sobre ρ por la parcial del A sub z con respecto, perdón, de A sub phi con respecto a z menos A sub z con respecto a phi, por ejemplo, ¿no? Igual, si no es así no importa, solo vamos a practicar eso en la dirección de ρ. Entonces, si quiero abrir los corchetes y que se vean del tamaño de la expresión, pues utilizo los delimitadores left y el corchete. Luego 1 sobre ρ, pues lo hago 1. ρ es contrapleca RHO, 1 sobre ρ por la derivada parcial, en este caso contrapleca partial, ¿sí? De A sub z. ¿Okay? Observen que a lo que utilicé aquí es lo mismo que utilicé para el epsilon sub 0, es decir, un subíndice A sub z con respecto, partial, con respecto a phi. Vamos a utilizar phi, así, no bar phi, sino que phi. ¿Sí? Menos la parcial, nuevamente es una fracción, contrapleca partial, de A sub phi, A, en este caso, sub phi, con respecto, partial, a z. Veamos que nuevamente acá es necesario dejar este espacio para que LaTeX pueda entender el comando. ¿Okay? Cierro el delimitador, right, ¿sí? Right y la llave, perdón, el corchete, y luego le digo que esto va en la dirección de ρ unitario. ¿Okay? Veamos, lo que obtenemos es esto. Y aquí puedo continuar con los otros términos, pero la forma que sigue es la misma. Si quiero escribir, por ejemplo, la divergencia o el producto punto, nuevamente, por ejemplo, la divergencia, ¿no? Contrapleca nabla. Para escribir el punto del producto punto no se utiliza el punto normal. Se utiliza el comando c dot. ¿Okay? Contrapleca bec a. Y aquí puedo empezar, ¿no? Puedo empezar a definir. Veamos, ahí se nota. Se mira cómo es. Y aquí puedo empezar igualmente, ¿no? Con todas las derivadas parciales que se incluyen en un rotacional o en una divergencia. ¿Okay? Así que con esto ya estamos listos para empezar a escribir prácticamente cualquier tipo de fórmula que se nos presente. Pueden ver que LaTeX en general las fórmulas las muestra con bastante calidad si lo hacemos respecto a otros editores de texto. Y aunque en este caso pues se ve un poco complejo porque es en código, la verdad es que con un poco de práctica se va logrando poder escribir directamente en código. Así que los animo a que practiquen. Pueden observar que hicimos bastante código para escribir estas ecuaciones. Así que esto es muy normal, ¿okay? Que haya bastante código para una ecuación. Pero ese tipo de problemas solamente los vamos a superar practicando mucho. Entonces, espero les haya servido y nos vemos en una próxima ocasión.